síndrome del intestino irritable. Nos va a acompañar el doctor Héctor Velarde, él es especialista en gastroenterología, para poder desarrollar el tema al detalle. Antes de comunicarnos con él y conocer más sobre este síndrome, daremos pase al informe especial realizado por nuestra compañera Olenka Chirinos. El colon irritable, cuya denominación más exacta es síndrome del intestino irritable, es un cuadro crónico y recidivante, caracterizado por la existencia de dolor abdominal y o cambios en el ritmo intestinal. Se puede acompañar o no de una sensación de distensión abdominal, sin que se demuestre una alteración en la morfología o en el metabolismo intestinal, ni causas infecciosas que lo justifiquen. Para más información, te invitamos a que te quedes en PBO Salud para que puedas realizar tus consultas a nuestros especialistas. Ese fue el informe sobre el colon irritable o el síndrome del intestino irritable. Ya pueden empezar a dejar sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital o por medio del teléfono al 771-2961, 771-2961, que ya nos vamos a comunicar con el doctor Héctor Velarde, especialista en gastroenterología. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar un tema tan simpático y tan de día a día para los pacientes que trabajamos con problemas de aparato digestivo como el síndrome de intestino irritable. Así es, doctor. El síndrome del intestino irritable, ¿qué es en sí? ¿Solamente afecta a lo que es la parte del colon? En general sí, pero recordemos de que el aparato digestivo es uno solo, entonces muchos síntomas pueden imbricarse o combinarse dentro de lo que es el intestino irritable. Hablamos de él cuando nos referimos a un conjunto de trastornos, de alteraciones que involucran alteraciones del hábito de la evacuación o alteraciones de sensibilidad a nivel de colon, dolor, trastornos evacuatorios, sea diarrea, estreñimiento, alternancia, que mejoran con el acto de la evacuación. Ok, también el dolor, digamos, se puede dar en otra zona por lo mismo, digamos, de la cercanía, ¿no? De reflejo, que se dice. Claro, siempre es posible. Recordemos que cuando hablamos de síndrome de intestino irritable hablamos de un conjunto de signos y síntomas, que es lo que suele aquejar a nuestro paciente. Okay. Cuando, en base a eso tenemos que hacer el estudio pertinente para poder discriminar qué cosas nos han llevado a un síndrome de intestino irritable. De hecho, siempre hay una alteración sensorial, sensitiva y de trastorno de motilidad. Pero detrás de eso pueden enmascararse diferentes tipos de patologías, desórdenes de microbiota, de la flora intestinal, algunos eventos parasitarios que tenemos que investigar, la posibilidad de una enfermedad diverticular, la posibilidad de un problema de mala asimilación de algún tipo de alimento, lactosa, gluten suelen ser los más frecuentes, etcétera, de condiciones que nos obligan a estudiar como parte, como diagnóstico diferencial de un síndrome de intestino irritable. Entiendo. Doctor, entonces los síntomas, como para que queden más o menos un poco más claro y todos nuestros radioyentes por ahí puedan aprender a diferenciar, es deposiciones sueltas, diarreas. Definitivamente. Diarrea o eventos de estreñimiento o trastornos de dolor, de sensibilidad que mejoren con el acto de la evacuación. Tenemos cuántos pacientes que frente a una circunstancia de estrés presentan determinados eventos de despeños, acto evacuatorio, pacientes que por estrés, asociado al estrés, tienen problemas importantes de estreñimiento, pacientes que tienen fenómenos de alternancia, temporadas de diarrea, temporadas de estreñimiento, independientemente de la dieta que lleven. Y eso también se ve mayor o menor en fibra. Y eso también es más complejo, ¿no? Porque el paciente es como que ya está incómodo porque no sabe ya qué comer, porque, digamos, lleva una dieta con mayor aporte de fibra porque se encuentra estreñido, luego pasa a las diarreas, luego otra vez restringe y está así constantemente por el síndrome del intestino irritable. Definitivamente, todo eso afecta. Entonces tenemos que trabajar en nuestro paciente con síndrome de intestino irritable en diferentes esferas. La esfera laboral, la esfera
social y afectiva de nuestro paciente, el problema de cómo maneja el paciente los trastornos del entorno, el estrés que lleva, las circunstancias que le han llevado a eso, el tema de la dieta para nuestro paciente. Claro, definitivamente. A veces muchos de ellos necesitan mejorar un poco el balance de fibra, el orden y horario de las comidas. Muchos de ellos tienen alguna experiencia que necesariamente implica dolor, experiencia en el momento de alguna alteración de la técnica o el hábito para poder evacuar. Son una circunstancia de factores los que tenemos que trabajar en nuestros pacientes con síndrome de intestino irritable. Entiendo. Doctor, tenemos una llamada de Ricardo de Chorrillos. Hola, Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Mire, yo tengo 45 años y desde mi juventud siempre he sentido un pequeño dolor en donde se sitúa el colon, en el vientre, en el lado izquierdo. Bueno, yo no le daba tanta importancia porque era un poco fastidioso, pero ya en este año siento ya un poquito de dolor. Cuando ocupo el baño sale a veces como tipo diarrea o a veces como una masa suelta. Pero lo peculiar es que cuando ocupo siento como si raspara por dentro. Entonces yo en el baño tengo que moverme de un lado a otro lado para que salga. Entonces, cuando ya sale ya siento un alivio. Lo que me llamó la atención es ese raspado que siento, o sea, cada vez que hago hay un raspado ahí. Entiendo. Vamos a ver qué nos dice el especialista. Muchas gracias, Ricardo, por tu llamada. Definitivamente aquí tenemos un caso muy simpático de síndrome de intestino irritable. De hecho, el dolor es una limitancia para el caso de nuestros pacientes y afecta definitivamente la productividad. Se ha visto que los pacientes con síndrome de intestino irritable, cuando están con una crisis de dolor, pueden disminuir su productividad o habilidad lectiva incluso hasta un 30%. Claro que sí. Y son pacientes que definitivamente no se van a sentir cómodos, no van a poder realizar las actividades cotidianas, se van a sentir limitados y un problema de dolor pues definitivamente distrae la atención de nuestros pacientes en la esfera laboral o incluso en la esfera afectiva o familiar. El caso de la sensibilidad tipo contracción, tipo olor o tipo raspado, como dicen nuestros pacientes, siempre tiende a llamarnos la atención, asociado a la sensación de mejoría con el acto de la evacuación, ¿no? A veces muchos de ellos, como decíamos, presentan esta alteración de las características y consistencia de la heces. Ojo, hay una peculiaridad para el caso de nuestro amigo Ricardo. Ella pasó los 40, 45 años. El colon es un órgano que usualmente no avisa. Si tenemos trastorno evacuatorio, si ya pasamos los 40, 45 años, definitivamente tenemos que ir en manos del especialista porque amerita, de hecho, un estudio de heces, de repente una colonoscopía, si encontramos pérdida de sangre oculta en heces o alguna presencia de moco o algún otro signo de alarma. Sangrado, baja de peso, son signos de alarma que nos tienden a llamar, son una llamada de atención para nosotros y para el facultativo que nos atiende. Claro. Doctor, entonces para poder determinar que una persona sí sufre del síndrome de colon irritable, ¿con qué exámenes se puede realizar? Bueno, básicamente el síndrome de intestino irritable, decimos, síndrome, conjunto de signos y síntomas, es un diagnóstico clínico. Vemos un paciente que tiene alteraciones de la evacuación, alteraciones de sensibilidad en el intestino que mejoran con la evacuación, algún componente de estrés en el caso de nuestros pacientes, ¿no? Y definitivamente planteamos la posibilidad de síndrome de intestino irritable. Pero si nuestro paciente se encuentra en un grupo de riesgo, pasó los 40, 45 años, si nuestro paciente se acompaña de baja ponderal, ya amerita algunos estudios para buscar un diagnóstico diferencial. Ahora, si un paciente en un país tropical como nuestro, definitivamente los estudios de ese son mandatorios, ¿no? La posibilidad de intolerancias alimentarias, la posibilidad de parasitosis, la posibilidad de toxinas bacterianas, definitivamente están de la mano en los estudios. Claro. ¿No?
en los estudios de nuestros pacientes. Claro, definitivamente. No se olviden que pueden seguir dejando sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, en la radio estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y también al teléfono 771-2961, 771-2961, que estamos con el doctor Héctor Velarde, especialista en gastroenterología, hablando del colon irritable o el síndrome del intestino irritable. Doctor, usted dijo que también se relaciona con lo que es una mayor carga de estrés, ¿no? Que quizás hay algún evento familiar o en el trabajo que pueda influenciar. Esto también no podría confundir y hacer pensar a la persona que está con una dispepsia, con una gastritis. O sea, ¿cómo podemos hacer esa diferenciación y enfocarnos realmente en que es algo más del colon irritable, solamente por las evacuaciones? ¿Esa es la diferencia? Los síntomas, recordemos que los síntomas que involucran al estómago definitivamente, básicamente, tienden a ser dolor o ardor, un dolor tipo uremio, quemante, que aumenta o disminuye, varía con la ingesta de alimentos, ¿no? En un tiempo corto desde el momento de la ingesta. Otro, a veces nos alarma la sensación de llenura precoz, la sensación de llenarse con poca comida. Contrario a lo que se piensa, la gastritis no la gastritis, los problemas fermentativos, solulentos con sonidos, distensión, balonamiento, alteraciones del ritmo de la evacuación, tienen que ver con una parte del aparato digestivo donde hay absorción y fermentación. Ese es el intestino. Entonces ahí ya comenzamos nosotros a plantear la posibilidad de un síndrome de intestino irritable. Si hay distensión, si hay sonido, si hay balonamiento, si tengo un trastorno de la evacuación, diarrea, estreñimiento, es lo que llamamos cambio de hábito evacuatorio, el tipo que tiene heces normales y de un tiempo a esta parte está presentando diarrea, heces normales, de un tiempo a esta parte está presentando crisis de estreñimiento o irregularidad o diarrea o estreñimiento por temporadas. Entonces, esas molestias, las molestias de sensibilidad, de dolor, calman, alivian con el acto evacuatorio, comenzamos a plantear la posibilidad de un intestino irritable. Si nuestro paciente viene con una carga de estrés, una carga tensional importante, también tenemos que plantearlo. Pero ojo, en poblaciones de riesgo tenemos que plantear diagnósticos diferenciales, y esto amerita hacer un estudio completo e integral de nuestro paciente para reconocer signos de alarma, porque recordemos, el Perú no solamente tiene patología tropical que nos puede confundir, como parasitosis, como problemas infecciosos. No solo tenemos pacientes que tienen desórdenes de sensibilidad o intolerancias alimentarias, sino que también el Perú es un país emergente en lo que se considera el riesgo de cáncer de colon. Claro que sí. Por lo tanto, si nuestro paciente está en un grupo de riesgo, amerita un estudio. Entiendo, doctor. Una consulta que nos hacen por medio de las redes sociales nos dice Germán. Doctor, ¿qué tanto puede ser psicosomático el colon irritable? Definitivamente hay una base. Hay que recordar que el intestino es un segundo cerebro. Las terminaciones sinápticas, el componente neuronal, el componente endocrinológico también. Hay receptores de serotonina, receptores muscarínicos, neuroreceptores a nivel del intestino, o se manejan hormonas intestinales. Definitivamente el intestino es un segundo cerebro. Exacto. El componente de estrés juega mucho, tiene muchísimo que ver en la historia, en la génesis del síndrome de intestino irritable. Es una forma de una respuesta de nuestro intestino al quehacer, al entorno, al estrés cotidiano que nosotros diariamente enfrentamos. Claro que sí. Pero ojo, siempre estar alertas, no todo es estrés. Hay que hacer un estudio. Definitivamente. No se olviden que pueden seguir dejando sus consultas por medio del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, en la radio estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y también al teléfono 771-2961, 771-2961, que estamos con el doctor Héctor Velarde, especialista en gastroenterología, hablando del síndrome del intestino irritable. Nos comenta Lilia, doctor, ¿puede dar algunos tips, por favor, cómo debe ser la alimentación para evitar el colon irritable? Ok. Antes había unas dietas muy radicales, formadas, etc. Ahora, algo que tenemos que decir, definitivamente nuestros pacientes tienen que evitar con intestino irritable. Una cosa que tienen que evitar son los irritantes, bajar las comidas muy condimentadas, ¿no? Exceso de pimienta, exceso de sal, las cremas fermentables que siempre tienden a distorsionar la microbiota de nuestros pacientes.
Algo que tenemos que tratar de manejar es las frutas, en el caso de nuestros pacientes, el desayuno, el deporte, el horario de comida son importantes. De hecho, en el manejo de nuestros pacientes, evitar disminuir la concentración de harinas ramificadas, cancha, mote, locor. No decimos no comas un choclito, pero mídese un poco con las cantidades y concentración, ¿no? Claro. Son factores que debemos tener presente, el horario de comidas, como les decía, y habituarnos un poco al horario de la evacuación. La higiene de la evacuación es importante en nuestros pacientes. Claro. Tratar de crear un horario, ir educándonos poco a poco en un horario para evacuar. Son temas que tenemos que manejar. Claro, antes hablaba de la dieta FODMAP. Sí. Entonces ya la FODMAP ya no se debería estar usando para los pacientes que tienen el síndrome de colon irritable. La guardamos más para nuestros pacientes con trastornos de sobrecrecimiento bacteriano, con trastornos grandes de flora intestinal. No necesariamente tenemos que ser tan radicales, porque era bien restrictiva. Sí. Claro, a veces las dietas terminan siendo punitivas para nuestros pacientes y comenzamos a sembrarles un sentimiento de culpa cuando ellos lo que necesitan es un poco de más, liberarse un poco del estrés cotidiano, ¿no? Claro que sí. Doctor, tenemos una llamada de Carlos desde Pueblo Libre. Hola, Carlos. ¿Cómo está, señorita? ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Mi consulta es la siguiente. Mi consulta al doctor es la siguiente. Cuando hago mi necesidad y me arde el colon, unos minutos y después me pasa. Y también yo tengo una hernia del ombligo para arriba y me duele la hernia en este momento. Quería saber qué sucede, cómo debo curar. Perfecto, señor Carlos. Muchas gracias por su consulta. Tenemos, ahora podemos manejar, tenemos diferentes tipos de fármacos que nos pueden ayudar en el intestino irritable a manejar los trastornos de sensibilidad de nuestros pacientes. Muchos de ellos tienen una gran sensibilidad en el momento pre e incluso post evacuatorio, y eso lo podemos manejar médicamente. Es importante enseñarle a nuestros pacientes que tienen que aprender a relajarse en el momento de evacuar. El acto de evacuar tiene que ser un momento en el cual el paciente no se puede sentir presionado. Otro tema importante aquí es aliviar un poquito la carga de alimentos. Definitivamente las frutas nos ayudan mucho a ablandar la feces, la ingesta de líquido nos ayuda definitivamente a formar un bolo evacuatorio de mejor calidad. El momento de las grasas buenas, los omega 3 nos ayudan de hecho con el tema de nuestros pacientes con síndrome de intestino irritable. Y si es necesario tenemos que iniciar un tratamiento médico por unas 4 a 8 semanas usualmente. En ese lapso tenemos que trabajar integralmente en el sentido del paciente, en el componente estrés, en el componente de psicoterapia de apoyo, en el componente de técnicas de evacuación adecuadas, y para hacer el diagnóstico diferencial de hecho con otras patologías para nuestros pacientes. En la segunda pregunta que me decía, el tema de la hernia, pues ahí un estudio corresponde ya a la evaluación de nuestros hermanos los cirujanos para determinar si se trata de una hernia o se trata de una eventración, se trata de una diastasis de rectos. Hay una membrana que une los dos músculos rectos anteriores del abdomen, los coquitos, como le dicen en el gimnasio. Estos músculos están unidos por una membrana que se llama fascia alba, una membrana fibrosa, y es ético, suele ser familiar, que algunas personas no tienen esta membrana y tienen una prominencia, a veces sienten como que prolapsan un poco, salen un poco el reflejo visceral, ¿no? Claro. Esto lo podemos evaluar a través de una ecografía o una tomografía y bueno, la medida que sea necesaria, ¿no? Claro, no, definitivamente hay que tener mucha consideración en qué estado se encuentra la persona, o sea, si está estreñida o está con las deposiciones sueltas, porque también si está estreñido y consumir, por ejemplo, alimentos que puedan distender más el abdomen, alimentos flatulentos, va a incrementar los síntomas que puedan estar presentando o el dolor abdominal. De hecho, la higiene de la alimentación es básica y es importante. Muchos de nuestros pacientes se quejan, tienen unas dietas muy flatulentas, ¿no? Son de comer de mucha grasa saturada,
son de comer, les pedimos que coman vegetales, se dan a los el brócoli, el col, empiezan a consumir. A ahondar en coles, en alimentos que tienden a fermentar mucho, ¿no? Así es. Decimos que tienen que comer algo de fibra y entran al tema de la cancha, ¿no? El mote, y comienzan a llenarse de más gases todavía. O las comidas, a veces los condimentos, ¿no? Que por ejemplo acá se usa lo que es el huacatay, también que es demasiado, mucho más pesado para poder digerirlo. Claro, hay muchos con la dieta sobre contuve, además muy spicy, ¿no? Muy condimentada. Definitivamente. Doctor, otra consulta que justo nos hace Isamar, nos dice, doctor, ¿qué dieta debemos hacer las personas estreñidas? Bueno, esa es una pregunta que hemos conversado varias veces y siempre llegamos a lo mismo y es importante. Nuestros pacientes tenemos que decirle que tienen que consumir fibra para el estreñimiento y aquí es importante el balance de fibra. Tenemos fibra hidrosoluble, no hidrosoluble. Normal podemos decirle que la fibra hidrosoluble suele dominar las mañanas en nuestros pacientes, es decir, las frutas. Frutas al desayuno, frutas a media mañana, un poquito de frutas al almuerzo. Y la fibra no hidrosoluble, las verduras, las hojas, deben acompañar el almuerzo, deben acompañar la noche, la cena. Una desinfección adecuada, limpieza adecuada de hortalizas siempre es bueno y es básico. Y para no estar la salmonella enteritis que nos llena de gases y no contaminamos bien las hortalizas, y también podemos ganarnos una pequeña infección si no lavamos bien las hortalizas. Es importante. Si vamos a comer frutas tenemos que tomar líquidos. Eso nos tiene que ser de todas maneras. Claro. Muchas veces muchos pacientes dicen, estoy estreñido, come más ensalada. Ok, se llenan y se llenan y se llenan de ensalada. Pero tenemos que entender que más fibra no hidrosoluble tenemos que sembrar también, e igual o sea, fibra hidrosoluble. O sea, van de la mano las dos, las verduras y las frutas. Tienen que ir de la mano. Sí, definitivamente es muy importante el consumo también que usted dice, la hidratación es fundamental porque no sirve de nada un consumo alto en fibra si no ayudamos con la ingesta adecuada de líquidos. Doctor, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones finales para todas las personas que ya han conocido un poco más sobre el síndrome del intestino irritable y que vemos que aqueja a un montón de personas? Sí, definitivamente, de hecho que sí. Número 1, importante en nuestros pacientes el manejo del estrés. Es fácil decirlo, no es fácil ponerlo en práctica. La terapia ocupacional nos ayuda, son las actividades plásticas, las actividades artísticas las que nos ayudan. Dibujar, pintar, escribir, el caso de las damas, tejer, cientos de actividades manuales que nos van a ayudar a disipar el tema del estrés. El ser humano tiene una esfera familiar y afectiva, tiene una esfera física, tiene una esfera creativa. La esfera creativa tiene que ir de la mano porque recrea nuestro interior y nos ayuda a liberarnos del estrés. Independientemente del manejo, el tema de aprender a tomar las cosas deportivamente, no cargarnos con aspectos que no son ahogarnos en un vaso con agua. Definitivamente. 2, el tema de la higiene de la alimentación, o sea, una dieta adecuada. Nuestras frutas esa mañana, nuestras verduras todo el tiempo nos tienen que ayudar. Evitar los alimentos muy irritantes, mencionabas el huacatay, mencionamos la pimienta, mencionamos las cremas fermentables, que a veces abusamos de ellas indiscriminadamente. Y definitivamente un hábito adecuado para el momento de evacuar. El momento en que vamos a evacuar es el momento en que nos desvestimos, nos despojamos de las cargas que tenemos que aprender a relajarnos para evacuar. Y definitivamente de la mano de eso la ingesta de líquidos siempre es importante. Claro que sí. Y habituarnos a un horario. Definitivamente, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde explicándonos más sobre esta enfermedad. Antes de despedirnos, tengo una última pregunta que hacerle. Nos dice Olga, buenas tardes, mi consulta, ¿a qué se debe las deposiciones delgadas si mis comidas son naturales y con fibra? Eso, aquí es importante, el tema del adelgazamiento de las heces es otro signo de alarma. Ojo, parte del enfoque de intestino irritable es saber reconocer los signos de alarma. Baja de peso es uno de ellos, sangrado es otro de ellos, cambios en las características de las posiciones heces muy delgadas definitivamente nos alertan a la posibilidad de que pudiese haber una patología intracolónica. Si estamos dentro de la edad
de riesgo 40, 45, 50 años creciendo en aumento, definitivamente va ameritando un estudio de colon, ¿no? ¿Por qué se modelan las heces? Puede tratarse de enfermedad diverticular, algún pólipo, patología rectoanal, de hecho, patología de colon izquierdo que tenemos que investigar y estudiar en nuestros pacientes. Entiendo. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente. Le reitero el agradecimiento por haber estado con nosotros esta tarde. ¿Podría indicar cómo pueden ubicarlo, por favor? Estoy en la clínica Ricardo Palma. Pueden solicitar una cita al 224-0971 o al 997-976226 también. Listo, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, amigos, ya saben entonces cómo debemos cuidar ese colon. No se olviden de también mantener una hidratación adecuada. Y también recordemos que tenemos Clínica Mega Salud, el mejor